Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora al abrir tu palabra, queremos ser guiados por tu Santo Espíritu. Toma el control, oh Dios, de cada una de las cosas que hagamos y que tu nombre sea glorificado. Que tus santos ángeles bendigan, protejan, guarden y que tu santa presencia, oh Dios, nos ayude a siempre mantenernos ante ti. Guíanos, Señor, y cada una de las personas que se encuentran escuchando estas palabras puedan recibir consuelo, bendición y que sobre todo, Dios, reciban fortaleza y cuando tú te manifiestes en gloria, reciban también la vida eterna. Guíanos, oh Dios, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Gálatas, capítulo 2, verso 4 dice: y estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. También en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15, el apóstol también dice las siguientes palabras: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Asimismo, el libro de Judas, Judas 4, dice allí: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos versos expresan una problemática que se estaba dando ya en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo apostólico, y es como Pablo lo expresa en Gálatas y en Corintios, donde hemos leído, y también lo expresa el libro de Judas, de que en la iglesia primitiva se estaban introduciendo falsos hermanos, personas espías, que no iban a adorar ni estaban convertidos a Dios, sino que iban a espiar a la iglesia, a los hermanos, para hacer daño, para rebajar las doctrinas, para destruir el sistema sagrado que las iglesias tenían. Y esos falsos apóstoles, como dice Pablo, eran obreros fraudulentos, lobos vestidos de oveja. Se introducían a escondida y el objetivo era reducir al pueblo de Dios, a la iglesia, a la esclavitud, volverla a los ritos, digamos, que no eran parte del sistema de adoración de Dios, sino esos ritos paganos, rebajar las normas y llevarlo a un punto en que la iglesia perdiera de vista el objetivo sagrado por el cual Dios la había puesto en medio de este mundo para predicar las verdades, sobre todo para nuestro tiempo, esta verdad presente que necesitamos. No obstante, me gustaría leer una cita en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, páginas 557 y 558. Allí la sierva inspirada del Señor tuvo un sueño con relación y relacionado más o menos a los textos que estamos leyendo, pero adaptado a más que un sueño, una visión de lo que iba a pasar dentro de la iglesia, de la institución. Y hoy vamos a ver a qué se refería ella con relación a esta visión, a este sueño, y por qué Dios se lo revela. Dice el libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, páginas 557 y 558, lo siguiente: esta noche soñé que yo estaba en Battle Creek mirando hacia el lado de afuera de la ventana de la puerta y vi una compañía marchando hacia la casa, de dos en dos. Parecían severos y decididos. Yo los conocí bien y me volví para abrir la puerta del salón para recibirlos.
pero pensé que debería mirar nuevamente. La escena había cambiado. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Uno sostenía en su mano una cruz y otro una caña. Y cuando se acercaron, el que estaba cargando una caña hizo un círculo alrededor de la casa diciendo 3 veces: esta casa está proscripta, los bienes deben ser confiscados. Ellos han hablado contra nuestra santa orden. El terror se apoderó de mí y corrí atravesando la casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atreví a hablar una palabra a ellos por temor a ser traicionada. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiera llorar y orar sin encontrar ojos ávidos e inquisitivos donde quiera me volviese. Frecuentemente repetía: si tan solo pudiera entender esto, si ellos me dijeran lo que he hecho o lo que he dicho. Yo lloré y oré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad hacia mí en las miradas de los que estaban a mi alrededor, y me fijé en los semblantes de varios de quienes yo pensaba que me hablarían y me confortarían si no temiesen ser observados por otros. Hice un intento de escapar de la multitud, pero al notar que me estaban vigilando, oculté mis intenciones. Comencé a llorar en voz alta diciendo: si me dijeran tan solo lo que he hecho, lo que he dicho. Mi marido, que estaba durmiendo en una cama en el mismo cuarto que yo, oyó llorar en voz alta y me despertó. Mi almohada estaba mojada con las lágrimas y una triste depresión de espíritu estaba sobre mí. Si ustedes se fijan y pueden ver el contexto y el texto del sueño que tuvo la selva inspirada, se dan cuenta de que había una situación en este sueño que estaba pasando, que iba a pasar dentro de la iglesia. Es una visión que no solamente se enfoca a un sueño personal, sino algo más amplio. Y era que hay elementos clave dentro de este sueño. Uno es que las personas que ella vio en la visión eran personas que ella conocía y que eran digamos, tenían familiaridad. Y ella, cuando lo ve que van hacia su casa, ella de manera muy cortés va a abrirle la puerta, pero decide mirar nuevamente y ve que esas personas ahora tienen otro matiz. Otra cosa que ella ve es que esas personas llevaban ciertos elementos y símbolos que corresponden a la Iglesia Católica, que es una cruz, una caña, etcétera. También el objetivo de estas personas era confiscar sus bienes porque ella o ellos habían hablado de nuestra orden, como ellos decían, como ella escuchó en la visión. Ellos dicen: ellos han hablado contra nuestra orden. Y también ella se da cuenta que la mayoría de personas que ella conocía o que le rodeaban, ella no tenía la confianza de hablarle ni contarle, porque habían ojos ávidos que la observaban, porque ella ya sentía que todo el que le rodeaba de una otra forma correspondía o estaba relacionado con esta orden. Y ella lloraba amargamente y ella decía: que yo he dicho o lo que he hecho, pero ellos confiscaron sus bienes y ella lloraba amargamente por eso. Es importante que le prestemos atención a esta situación. Es importante verificar por qué dentro de la iglesia se han infiltrado personas, no solamente ahora en nuestros tiempos, también en el tiempo de Pablo, como vimos los textos de Gálatas, de Corintios, de Judas. Habían hermanos infiltrados y falsos hermanos, pero para el tiempo del fin, esta situación iba a ser más evidente. Pero para la iglesia,
todas estas situaciones se iban a ver para muchos que era algo normal. Esta compañía de la Santa Orden, que son conocidos, y vamos a buscar otro texto para determinar quién es o quién era la Santa Orden y por qué nació, con qué objetivo. Y para eso, ya aclarando este punto y ir avanzando en el conocimiento de descifrar quiénes eran los que conformaban esta Santa Orden que la sierva del Señor vio en su visión, lo que ellos dijeron: ellos han hablado contra nuestra Santa Orden. Vamos a leer algunas citas o unos párrafos en el libro Conflictos de los Siglos, en la página 249 y 250, y allí vamos a descifrar a qué se refiere la Santa Orden. Dice allí: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libre de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensible a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No conocían o no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo o a la hoguera. Para combatir contra esta fuerza, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por los votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlo a la destrucción del protestantismo y restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembro de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo, llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio, el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que se vieran los intereses de la iglesia. Como muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Y hacían criados para convertirlos en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de los príncipes y nobles y escuela para los del pueblo. Y los hijos de los padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquellas libertades por las cuales sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcían rápidamente por toda Europa y donde quiera iban, lograban reavivar el papismo. Para otorgarle más poder, se expidió una burla que restablecía la Inquisición. No obstante, el odio general que inspiraban, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día
volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles de representantes de la flor nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de talentos y de los artesanos más esbeltos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Conflicto de los siglos, páginas 149 y 250. Esta orden que la sierva del Señor ve en su sueño, la Santa Orden, es nada más y nada menos que la orden de los jesuitas, una orden que es creada y formada para que acabara con todo lo que era la reforma protestante. Mataban, envenenaban, perseguían y destruían a todo el que predicaba la verdad de Cristo. Y no solamente eso, fueron más allá, fueron introducidos en todos los estandartes y lugares específicos, no solamente en las iglesias, sino también en los gobiernos. Y su objetivo es ocupar todos los puestos importantes y de influencia de una u otra forma para controlar el mundo e imponer una sola cosa, y es de resaltar la supremacía de la Iglesia Católica, la supremacía papal. Pero alguien podría preguntarse en este momento, ¿cómo podrían los jesuitas llegar a tomar el control de la Iglesia Adventista, de la Asociación General, etcétera? La respuesta es simple y a la vez sorprendente para quienes no están familiarizados con los métodos de esta orden de los jesuitas, y es el método efectivo que usan para introducirse a la iglesia y tomar el control. Es nada más y nada menos que la infiltración. ¿Qué es la infiltración? En este sentido, esta perversa estrategia consiste en fingirse que son adventistas, ingresar a la iglesia como cualquier miembro, fingiendo una conversión que nunca existió, y una vez dentro de la misma, comenzar una tarea sutil e insidiosa, en equipo con los otros infiltrados, de acuerdo con los objetivos cuidadosamente planeados por la línea o la directriz de sus superiores. Estos infiltrados entran y van escalando posiciones dentro de la iglesia, se van apoyando uno con otros en las diferentes juntas hasta que toman el control o por lo menos manejan posiciones importantes entre las instituciones del pueblo, y poco a poco llegan a tomar el control y la máxima autoridad, no solamente locales de las iglesias, sino también la autoridad mundial. Y por eso muchas veces vemos tanta variación en nuestro sistema de oración, nuestra doctrina al momento no de la letra escrita, sino practicada y llevada a la predicación en los púlpitos. Y eso es un tema que debemos de prestarle atención para nosotros estar advertidos de lo que está sucediendo en medio del pueblo, y por qué a veces las personas que tenemos un tiempo en la iglesia y comparamos y decimos, pero en aquel tiempo se hablaba mucho de estos temas, ahora qué pasa, no se tocan, y al que lo toca lo ven como que una persona que está en contra de la misma iglesia cuando está predicando temas de la misma iglesia que son fundamentales de nuestra doctrina, que son temas que son parte de nosotros como iglesia que nacimos de las profecías y estamos llamados a predicar de las profecías, y sobre todo estos temas finales que anuncian al mundo la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas estrategias satánicas y lo que hemos visto cómo se infiltran, Pablo ya en los textos que leímos al inicio lo había dicho, especialmente en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 4, el apóstol Pablo había dicho en sus tiempos,
lo siguiente. Y estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Y el objetivo principal es ese, reducirnos a la esclavitud, llevándonos a obedecer doctrinas y mandamientos de hombre, y que desviemos la atención de los temas importantes, de los temas de verdades presentes, de los temas de advertencia al mundo, de lo que está pasando y de lo que pasará en el tiempo en que estamos viviendo, para que el mundo sea claro y sobre todo que la iglesia abra sus ojos, que la iglesia abra sus ojos y que la iglesia no se deje engañar por este tipo de personas que está infiltrada y que está metiendo doctrinas y mandamientos de hombre y cualquierizando las normas y la tan elevada vocación que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día, este llamado profético que Dios ha puesto a nuestros hombros para llevar. Entonces, me gustaría darle algunas características de estas personas y cómo la aplican dentro de la iglesia, cómo la aplican dentro del pueblo, cómo han ido contaminando todo, cómo han llenado de escoria ese oro puro con lo cual nosotros como iglesia nacimos, y este mensaje precioso que tenemos para llevarlo al mundo, que es un mensaje claramente que denuncia los pecados de Babilonia, que pone al descubierto las estratagemas oscuras del enemigo, y simplemente se han infiltrado para contaminar esto y llevarlo y dejarlo en oscuridad. Antes de comenzar con estas características que vamos a ver en un momento, me gustaría leer una cita en el libro Mensaje Selecto, tomo 3, página 454. Dice allí, Mensaje Selecto, tomo 3, página 454, lo siguiente: habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con vestido de oveja, que perseguirán al rebaño de Dios para presentar sacrificio a otros dioses delante del Señor. Jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían otros ciegos. Y los impíos, los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de día y colocan en el trono un falso Dios, un ser de su propia definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos, serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. Vamos a ver algunas características o algunas cosas que hacen los jesuitas dentro, como infiltrados dentro de la iglesia. Estas características no la vamos a mencionar con el objetivo de que hagamos una clasificación y comencemos con lupa a buscar que este la tiene, que este no la tiene. No, no. Vamos a hablar en términos genéricos de que cómo ha afectado nuestro sistema de oración, nuestro sistema de las verdades que predicamos, cómo hemos descendido. Y eso no es algo inventado, es algo planificado hace decenas o cientos de años. Pero la Biblia nos llama a que tengamos cuidado y a que abramos nuestros ojos. Estas personas infiltradas quieren desviar al pueblo de la verdad, llevarlo a otro lugar, y que nosotros como un pueblo profético que tenemos que llevar verdades proféticas, predicar verdades presentes, nos durmamos y que no hablemos de esto, que mantengamos una aparente paz mientras ellos destruyen. Ustedes sabían, y yo lo he dicho en algunas ocasiones, ¿saben cuál es el momento más perfecto para prepararse para la guerra?
no es en la misma guerra. El momento donde la gente o las naciones se preparan para la guerra es en el tiempo de paz. Ahí es que fabrican todas las armas, ahí es que hacen todos los ejercicios militares, ahí es que inventan todas las cosas en el tiempo de paz. Y en la guerra simplemente cuando llegan, ellos sacan todos sus instrumentos de destrucción. Y ahora que aparentemente estamos en un tiempo de paz, es cuando nosotros debemos hacer las preparaciones espirituales rápidas e obligatorias e importantes para poder soportar la guerra. Por eso dice la misma palabra de Dios que si nos cansamos con lo de con lo de a pie, ¿qué pasará cuando nos toque correr con los de a caballo? Por eso, en este tiempo que aparentemente tenemos paz, es donde debemos prepararnos espiritualmente con las armaduras del Señor para poder soportar los días que se aproximan y poder correr la buena batalla de la fe, como el apóstol Pablo, para vencer. Pero si en los tiempos de paz nosotros lo tomamos para dormir y no para prepararlo, entonces tendremos problemas cuando llegue la guerra porque no tendremos ni el entrenamiento físico, ni el entrenamiento espiritual, ni habremos estudiado la palabra de Dios y estaremos a oscura y a ciega en esta batalla que estamos llevando en esta tierra. En la próxima sesión voy a hablar de algunas características o cosas que hacen los jesuitas cuando se infiltran en las iglesias. Y dentro de esas características, vamos a ver cómo de una u otra forma hemos estado, nos han contaminado. Y lo que quiero es con esto que nosotros abramos los ojos, que estemos atentos, que no tomemos esto para hacer un test ni un listado de medir quién no, quién sí, no, sino que lo apliquemos en primer lugar a nosotros y que sobre todo podamos levantar nuestra cabeza al cielo porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Y vamos a tocar en la próxima sesión estas características de infiltración que usan para debilitar la fe, las doctrinas y el sistema de adoración de una iglesia cuando este tipo de personas se introduce para manifestar su desagrado hacia lo que Dios ya ha aprobado y Dios quiere que nosotros llevemos a cabo, y es su verdad y sobre todo su verdad presente. Concluyamos en esta sesión y en la próxima sesión vamos a hablar de estas características. Oremos. Dios y Padre, en esta hora, gracias te damos por el privilegio que nos da de estar aquí, porque tu palabra es fiel, verdadera. Tu palabra, oh Dios, no se equivoca. Tu palabra es eterna. Dánosla a nosotros, Señor, y ayúdanos a depender de ti. Guíanos y que al seguir transitando en tus caminos, tu verdad pueda ser nuestro estandarte. Esa verdad presente la llevemos y que el mundo sea alumbrado por tu gloria y para gloria tuya. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, Dios le guarde y que Dios ilumine su rostro en ustedes. Bendiciones.